Oh, santo eres, Señor. Te bendecimos. Dios les bendiga. Esperamos unos momentos mientras siguen conectando más de nuestros hermanos. Un santo eres. Estaremos hoy hablando sobre el peso de la amargura. Cuando hablamos del peso de la amargura, creo que la mayoría sabemos o la mayoría tenemos idea de lo que es la amargura. Algunas veces, antes de ir adelante, podemos ver o tal vez has visto algunas personas con ciertos síntomas y a veces lo más fácil es decirle, tú estás amargado, o te han dicho, tú estás amargada, por algunos síntomas que se presentan, pero en realidad no sabemos realmente hasta qué profundo es la amargura, hasta qué profundidad nos hace daño y hace daño a los demás y hace daño a los que nos rodean. Si hablamos de dos personas, muchas veces vemos qué tanto me está dañando a mí. Si yo estoy pasando por esa etapa, tengo ese problema de amargura, ¿qué tanto me está haciendo daño a mí la amargura? Pero también de la persona con la cual, si yo estoy hablando, estoy alternando en algunos temas, ¿qué tanto también esa persona le hace daño a la amargura? Pero también tenemos que ir más allá y ver qué tanto afecta la amargura a los que nos rodean, con los que convivimos diariamente, con los que tú vives, con los que tú trabajas, con los que tú sueles estar más tiempo. O ellos están pasando por esa etapa, por esa situación, o tú eres el que está pasando por una situación. Pero vamos a ver a esto algo más profundamente. Los que ya se están conectando, bienvenidos, hermana Ugalde, hermana Juana, hermana Leida, hermano Ignacio, todos los que están conectando, bienvenidos, qué bueno que están aquí. Y vamos a seguir adelante y vamos a leer el libro de Proverbios para iniciar, capítulo 27, versículo 3. Voy a leer dos versiones. Dice su palabra, pesada es la piedra y la arena pesa, mas la ira del necio es más pesada que ambas. Cruel es la ira e impetuoso el furor, mas ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? Otra traducción dice en los mismos versículos, las piedras son pesadas y la arena también, pero aún más pesado es el enojo del necio. El enojo es cruel, la ira es destructiva y la envidia es incontrolable. O sea, si nosotros al leer estos puntos, o sea, estos versículos, te das cuenta, de acuerdo a la palabra del Señor, qué tan poderosas son estas palabras, estas situaciones que pasa uno. Dice la segunda versión, las piedras son pesadas y la arena también, pero aún más pesado que todo eso, dice, es el enojo del necio. El enojo es cruel y la ira es destructiva y la envidia es incontrolable. ¿Te imaginas? Enojo, lo que es enojo, ira y envidia. Tres puntos principales. Quizás tú has visto a personas con estos síntomas, con estos problemas. Qué difícil es vivir, qué difícil es alternar. Por eso todas las cosas son pesadas. Pero la arena también dice, las piedras son pesadas, la arena también, pero es más
pesado. Es un ejemplo cuando tú entras a un lugar y vas llegando y ves que ciertas personas empiezas a ver su semblante, empiezas a sentir la atmósfera que se siente en ese lugar y dices, wow, dice, y te das cuenta que te empieza a afectar esa atmósfera y dices, qué pesado está aquí adentro, qué situación estoy pasando, o sea, no puedo percibir, no puedo estar aquí, siento que me ahogo. Y a veces deseas inmediatamente echarte a correr, salir corriendo, salir a tomar aire o a ver qué pasa, porque tú dices, si yo venía bien, yo ya estaba bien. Pero también cuando lo vemos de otra manera es cuando tú llegas y tienes esos problemas de amargura, llegas y te metes y entonces, ¿qué es lo que estás diciendo? La gente dice, oye, ¿qué te pasa? ¿Qué traes? Mira, pero aquí hay algo importante antes de seguir adelante, que cuando una persona está con esos síntomas de amargura, que ahorita vamos a ver, se acostumbró a soportarla, se ha acostumbrado a vivir con ello. Es cierto, él siente que es algo fuerte, pero como que se ha adaptado a vivir. Y vive a la defensiva, sabe que tal vez alguien le va a decir algo y como que trata de controlarse a veces, trata de ser amable, trata de ser bueno. Pero no vayan más allá porque entonces pierde el control, pierde el desequilibrio y vienen los problemas y empieza a causar problemas. Entonces, como decía hace un momento, muchos sabemos que es la amargura. Pero de acuerdo a los conceptos, dice que la amargura es aflicción, es disgusto, pesadumbre, melancolía. Imagínate, otros conceptos dicen es una forma de depresión donde la persona siempre está enfocada negativamente en todo lo que le rodea, haciéndose muchas veces la víctima y siempre con esa idea, una persona que se hace la víctima en todas las áreas, como el día de ayer los que estuvieron con nosotros en la transmisión, una persona que se hace la víctima siempre está pensando que es tratada o que está siendo tratada o que fue tratada injustamente. Algunas veces cuando esa persona pues ya se da cuenta que en ningún lugar cabe, y para tratar de justificarse muchas veces dice, es que yo no era así. Es que yo no era así, como diciendo yo era un pan de dulce. Pero las situaciones lo que he vivido, lo que he pasado, me han hecho llegar acá, cómo la vida me ha tratado. A veces resumimos todo con decir cómo la vida me ha tratado. Entonces, cuando hay este tipo de cosas en nuestro corazón, a todo esto que estábamos hablando, se van agregando ingredientes. Cada ingrediente es como una fortaleza que se va adhiriendo como una especie de raíces, porque vamos a hablarlo de las raíces de amargura, como que cada ingrediente es una raíz que va naciendo y se va colocando, y esa raíz trata de sumergirse en lo más profundo para tener resistencia para cualquier embate, para tener agua fresca, y esa agua es lo que lo va a mantener firme para que lo exterior se mantenga firme y difícilmente se derribe. Un ejemplo, se van adhiriendo ingredientes como el dolor. Cuando alguien se aferra al dolor por muchos años, por mucho tiempo, y que ese dolor siente que le está haciendo daño, eso se empieza a agregar y empieza otro ingrediente que se llama ira, empieza otro ingrediente que se llama odio, rencor y demás ingredientes personales. Creo que la mayoría hemos escuchado los ingredientes generales, que viene siendo el dolor, la ira, el odio, el rencor. Pero vamos a hacer un poquito más allá cuando hay ingredientes personales. Los ingredientes personales son muchas veces las debilidades que cada uno tenemos diferentes.
Debilidades en las cuales yo tengo varias debilidades que en las cuales en otras personas son más fuertes, que las pueden superar, que pueden salir adelante, que han aprendido a vivir con ellas y que no hay ningún problema, pueden hacer su vida normalmente. Pero esos ingredientes a mí sí me han hecho mucho daño y yo siento que me han destrozado la vida, que para otros es más fácil, para unos es más difícil superarlo, y esos ingredientes van a agarrar una fuerza, una fortaleza que muchas veces se hacen en nuestra vida y a veces son nuestras armas para pelear, para defender a alguien que sentimos que nos va a hacer daño, a alguien que sentimos que está sobre nuestra vida, y muchas veces empiezan los demás ingredientes a hacer fuerza y empezamos a pensar cómo podemos destruir, cómo podemos hacer daño a aquellos que creemos que nos hicieron daño o que nos van a hacer daño. Vivimos muchas veces a la defensiva. Y todo esto que se viene agregando, todo esto que estamos viendo, se viene trayendo aflicción del alma, o sea, nos trae aflicción, nos empieza a afectar nuestras enfermedades emocionales, nos empieza a provocar enfermedades emocionales. Entonces, cuando tú has lidiado con una persona, has caminado con una persona de estos problemas, podemos destacar algunos, o cómo puedes tú reconocer a una persona con amargura. ¿Con cuántos síntomas? Con ciertos síntomas podemos reconocer a una persona, como dicen, tú estás amargado, tú estás amargada. Y tú muchas veces alguien te puede preguntar, ¿por qué dices que estoy amargado? ¿Por qué estoy amargada? ¿Por qué? Porque es una persona que muchas veces algunos síntomas generales son una persona que siempre está criticando a todo mundo. A todo mundo le encuentra defectos. A todo mundo le encuentra un punto negro. A cualquier persona lo empieza a ver. Algo tiene que tener esa persona de la cual él va a criticar, él va a hablar. Tú le puedes decir, si esa persona dijo un discurso, si esa persona hizo un trabajo, si esa persona hizo algo, tú vas a hablar diciendo, oh, wow, esa persona, qué bonito habló, qué bonito dijo, qué bonito. Pero esta persona siempre va a criticar algo, siempre es la que encuentra una mosca en una sopa, un pelo en una sopa. Siempre dice, pues tú lo dirás, pero yo vi que no estuvo bien. Y tú empiezas a ver que si esa persona, tú le empiezas a contradecir, te das cuenta que esa persona inmediatamente se empieza a alterar, empieza como a contender, empieza a decir, a mí no me vas a contradecir, yo tengo la razón. Una persona siempre cree que tiene la razón. Otro de los síntomas potenciales es que siempre se están quejando de todo. Nada les parece. Se quejan de la naturaleza y por qué hizo frío como aquí, y por qué cayó nieve, y por qué está haciendo eso, y cuándo, y todo, a todo también encontramos un defecto. Si cayó nieve, ¿por qué no cayó nieve? Y si hizo calor, ¿por qué hizo? Y si no, ¿por qué no hizo? Siempre se está quejando todo. Si va al trabajo, el trabajo para mí pudo haber sido, ha estado excelente el trabajo. Yo pude alternar con mis compañeros de trabajo, pero esa persona con nadie pudo estar. Y esa persona ya es conocida en el área de trabajo, que cuando esa persona llega, todo mundo mejor se calla. Todo el mundo guarda silencio diciendo, no, ahí viene la persona, ahí viene el señor, ahí viene la señora, mejor no digas nada porque, como decimos mundanamente, no te la vas a acabar con ellos. Y otra cuestión, mucha gente siempre está molesta, siempre está enojado, siempre está viendo las cosas mal. Siempre está molesto, se acostumbra uno a vivir con eso. Afectado por eso, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces está afectando
su carácter, tiene un carácter explosivo y ofensivo inmediatamente. Como decía hace un momento, una persona de estas empieza a hablar y si tú empiezas a cuestionarlo, tú te das cuenta que su carácter se va engrosando, va perdiendo el control y llega un momento que sus emociones se empiezan a transformar, empiezas a hablar que es explosivo y ofensivo. Y tú le dices, bueno, espérate, yo nomás te hice esa pregunta. Yo nomás te pregunté eso. No era para que me dijeras todo eso. O si le pides referencia de otra persona y esa persona y empieza también a descargar. Son muchos los síntomas muchas veces. Entonces, muchas veces en una persona de ese carácter, de esa personalidad, muchas veces en su forma de habla con dureza. Habla con odio. El odio y el rencor reflejan su personalidad. Y tiene una autoestima muy baja. Termina haciéndose la víctima de todo. Cuando ve que está rodeada, cuando ve que ya no tiene argumentos, cuando ve que ya no puede hacer nada, te das cuenta que es de una persona de una autoestima muy baja, que tiene que elevar ese carácter, tiene que hacer eso para que se mantenga sobre el nivel. Pero cuando la situación se le pone difícil y ya no sabe qué hacer, se hace la víctima. Entonces, y muchas veces, cuando esta persona descarga lo que tiene, muchas veces le gusta hacer sentir mal a los demás. Si está hablando, si tú tratas de hablarlo, ella trata de levantar su estima haciéndote sentir mal, haciéndote sentir culpable de lo que a ella le está sucediendo. Y en resumen te dice, si yo venía bien, yo estaba bien, tú fuiste el que hablaste, tú fuiste el que provocaste. Yo venía a trabajar. Entonces, tal parece que esa amargura tiene como cimientos, como si tuviera un soporte, algo que la está sosteniendo. Y ese soporte muchas veces lo que está, el soporte de todo lo que hay ahí, es como si se hubieran sumado, como si fuera una suma de la infinidad de heridas. Como si todas las heridas se hicieron una raíz, como dice la Biblia, una raíz, un soporte. Y sobre ese soporte está lo de la amargura, está sus emociones. Y es lo que tiene, esto es el enemigo a vencer, es lo que hay que deshacer, esas heridas. También eso, parte de ese soporte son los rechazos que ha tenido o que ha sido, del cual ha sido objeto, en la cual fue lastimado. Hay mucha gente que ha sido rechazada, que sufrió rechazos desde sus padres, recibió rechazos a donde quiera que fue y más en su niñez, en su inocencia, en su adolescencia, donde los cimientos tenían que haber sido firmes para que lo demás, su juventud, su madurez, agarrar una madurez. Pero en su niñez sufrió una especie de rechazos, donde fue lastimado, y ese es otro soporte en el cual todo el carácter, la amargura está sentada, lo que le da vida. Está llena de frustraciones, llena de resentimientos en potencial. Llena la ira, una persona con un espíritu de ira, es una persona incontrolable que estalla inmediatamente en todo lo que hace. No hay control absoluto. Otro cimiento, otro concepto donde está sentada la amargura, muchas veces son en las contiendas en las que se ha involucrado y que le han causado dolor. Una persona conflictiva, donde se ha enredado en diferentes contiendas.
Tú has visto que muchas veces igualmente en lugares, en trabajos, aún en la misma iglesia, en algún lugar, dicen, bueno, cuidado con esta persona, con esta hermana, porque es muy conflictiva. Es difícil, conflictiva, dice. Y todo eso es un soporte donde la amargura está sentada. También otro punto muy importante que también es que la amargura contamina. La amargura a mucha gente ha contaminado. Una persona amargada puede contaminar a otra. Un ejemplo, el esposo puede contaminar a la esposa o viceversa. La amargura es una especie de enfermedad viral que cuando cae sobre uno, cae sobre toda la casa se contamina. Toda la casa habla el mismo idioma. ¿Has visto muchas veces cuando has ido a algún lugar y alguien dice, no, cuidado con ir a esa casa, ahí con una casa te metes con uno, te metes con todos. Todos se van a las armas, ahí no los paras. Entonces, ¿por qué? Porque esa amargura se extendió, alguien la empezó, alguien la inició, alguien tal vez la trajo por herencia, alguien la transmitió y no se dio cuenta que estaba lastimando, estaba haciéndoles daño a la familia. Si fue la esposa, le está haciendo daño hasta al esposo, a todos los hijos o viceversa. Alguien la metió y no se trató a tiempo. Porque no hubo alguien que despertara, alguien que se diera cuenta, sino todos fueron llevados por la misma contaminación. Entonces, decía una persona, imagínese imagínese un pleito entre ellos. Pura gente con esos síntomas, con ese peso. Ahí dice, hay niños, desde los niños también gritan, bien los niños hacen y deshacen. Imagínese una guerra entre ellos. Si una persona con una amargura extrema no se aguanta ni ella misma. Entonces la amargura se transmite entre los demás. La amargura es la antesala muchas veces. Alguien dijo así como de la depresión, la amargura es la antesala de la muerte. Mucha gente que está en ese lugar lo único que desea es morirse. Cree que al morirse van a cesar sus problemas. Cree que al morirse se va a acabar todo. Yo he hablado con personas, hemos tenido la oportunidad de hablar con personas en ese tipo y hemos dicho, ¿sabes qué? La amargura no te va a llevar. Si tú te mueres, no creas que vas a salir beneficiado con esto. Pero hay gente que está en un extremo que dice, a mí me importa poco, lo que yo quisiera es morirme ya. Quisiera salir de todo esto. Entonces, eso te enseña que potencialmente, por eso decía, no dejes que se te hagan raíces de amargura. Entonces, esta persona con este problema siempre vive a la defensiva. Una de sus palabras favoritas, como le decimos hace un momento, siempre está diciendo, yo no era así. Yo no era así. Si yo recuerdo que yo no fui así. Pero muchas veces lo único que te dice es eso, porque no quiere abrir. Es como un panal de abejas, que si tú las siembras, que si tú le mueves, se sale todo el enjambre y no lo paras. Todos pican, todos hacen daño. Hasta que esa persona esté decidida realmente a enfrentar. Y ese es el miedo muchas veces de una persona amargada. Una persona con ese problema muchas veces no está dispuesta a hablar del tema. Una persona con esos síntomas, tal vez tú has hablado alguna vez con una persona de este problema y nunca está de acuerdo en hablar de eso muchas veces fácilmente. Te tienes que ganar la confianza para hacerlo. Ella muchas veces estás hablando y te dice que no, pero te está estudiando.
Está viendo si eres tal vez candidato a que ella abra un poquito su corazón y decirte por qué está en ese tema, por qué está en esa situación. Pero también espera mucho de ti. También espera mucho de ti. Ella espera que no seas uno más donde ella se sienta traicionada, porque ella siempre está a la defensiva. Y muchas veces, aunque haya sido una persona, aunque hayan sido dos, siempre dice, es que he confiado en gente y me ha traicionado. Siempre tienen miedo a la traición, porque es algo, un ingrediente, que eso lo utilizan como defensa para defenderse de los que ellos consideran sus enemigos. Entonces, dice, todo esto, todos estos ingredientes, todos estos síntomas, como estamos hablando, se van convirtiendo en raíces de amargura. Dice en el libro de Hebreos, vamos a ir porque hay varias citas de estas, pero vamos a tomar esta. Dice el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 15. Dice, mira bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, por ella muchos se han contaminado. ¿Te imaginas? Entonces, cuando todo esto se inicia, de todo lo que hemos hablado, los soportes, de todos los síntomas, cuando todo esto se va iniciando, es como un proceso. Todo esto se va procesando hasta que la amargura da sus frutos. Si tú has sido testigo de una persona, de un proceso, de una persona que tú conociste, que era muy buena persona, porque a veces tú también lo puedes decir, esa persona era amable, no sé qué le pasó, esa persona era de calidad, de confianza, era una de las que apoyaba, una de las que te daba para adelante, te daba consejos buenos, hacía lo posible, se quitaba el pan de la boca para dártelo. Pero algo sucedió con ella, algo pasó. Entonces, todo eso se va procesando de algo que ella vio, que ella escuchó, y empezó ese proceso, una falla, una falta en una de sus debilidades. Eso es lo que muchas veces está el problema, que cuando nosotros recibimos, cuando tú recibes una fractura en tus debilidades. A veces, muchas veces hay gente, has escuchado que hay gente que dice, yo todo lo puedo aguantar, todo lo soporto, pero no me gusta, no soporto, no aguanto que hablen de esto, que me digan esto, yo todo se los paso. Entonces, ¿qué sucedió? Esta persona fue afectada en lo más débil, que como hemos dicho antes, que para otros es algo que pasó y se fue, pero para ella no. Y ahí empezó a acumularse. Ahí nació el primer ingrediente, y los ingredientes que tal vez estaban ahí empezaron a despertar. Y todo se fue haciendo un proceso, hasta que dicen, estalló la bomba, hasta que todo se vino abajo. Ese proceso termina cuando la amargura da sus primeros frutos. Empieza a dar sus primeros frutos. Empieza a saber a la persona que esa persona ya no es la misma que antes, o ya no eres el mismo de antes. Algo está mal. Algo. Y esa persona que está pasando muchas veces como que es inteligente, está al tanto de todo, es la que estudia todo, es la que ve todo, es la que resume todo, encontrando a ver qué, porque siempre en su mente está que va a ser atacada. Entonces, cuando empieza a dar sus primeros frutos, imagínate, las raíces, se van creando las raíces, y entre más profundas estén, se hacen más resistentes. Entre una raíz está más. Si tú has visto, te ha tocado ver, o has visto que alguien está cortando un árbol y lo quieren arrancar con todo y raíz, algunos árboles están encima y con un jalón se van para abajo, pero hay otros que tienen que tirar y rascar y tirar, y escucha que alguien dice, es que sus raíces estaban profundas,
Y dices, con razón, este árbol siempre estaba verde. Siempre ya es viejo, ya tiene años, pero siempre, ¿por qué estaba verde? Porque tenía unas raíces profundas y esas raíces al tener agua, al tener una humedad, le daban vida a lo exterior. Muchas veces el Señor así me mostraba, así es la amargura. La amargura, imagínate una persona, tú puedes ver una persona que en sí momento es amable, tú la ves y dices, wow, es una persona que es frondosa, que es una persona que está bien, pero tiene raíces profundas. O tratas de hablar con una persona, inclusive tratas de darle consejos positivos, consejos que le ayuden. Pero muchas veces, entre más hablas con esta persona, no llegas a ningún lado. Y a veces dices, ¿sabes qué? Está dura esta persona, no le entra nada. Vive a la defensiva, me desespera. Si yo le hago esta cosa, si yo le digo algo, me sale con otra cosa. No se puede hablar. ¿Por qué? Porque la raíz está profunda. Raíces de amargura. Soportes donde están el resumen de lo que ha sido su vida pasada, interior. Raíces fortalecidas de odio, de rencor, duros, a la defensiva, que es lo que le da vida al exterior, donde el enemigo ha hecho casa, campamento. Por eso tú puedes hablar con la persona exterior y cuando el enemigo, el diablo, está encima de todo esto, no puedes entrarle, dices, no puedes, no. ¿Por qué? Porque el enemigo tiene raíces fortificadas en las cuales él se ha preocupado por tenerlas con agua, con tenerlas siempre fortalecidas para que lo exterior no ceda, no se deje llevar fácilmente y él siga estableciendo su reino en esa persona. Por eso muchas veces alguien dijo, hay que estar golpeando a la roca, pero es que la roca es duro, es fuerte, es una roca fuerte. Tú sigue golpeando a la roca hasta que se vaya para abajo. Tú sigue orando por ella, tú sigue ayunando por ella, tú síguele hablando la palabra de Dios, aunque sientas que tiene ganas de estrangularte o a ver qué hace contigo. Pero cuando tú vas con la palabra, cuando tú vas con el Señor, no va a pasar nada. Entonces, la amargura muchas veces es una carga, como decíamos, es una carga que tú has decidido cargarla. Y esa carga va contigo a donde quiera que vayas, todo el tiempo. Una persona puede ir a un lugar y tratar de ocultar su personalidad, pero no lo puede hacer por mucho tiempo. Tarde o temprano se va a reflejar lo que hay en el corazón. Dice la palabra del Señor, aplicamos este versículo en esto, lo injertamos, que no hay nada oculto que no tenga que salir a la luz. Una persona con esos síntomas tratará de cubrir su personalidad, pero a donde quiera que ella vaya, tarde o temprano, va a salir lo que hay en ella. Entonces, es una carga que ella ha decidido llevarla. ¿Por qué ha decidido llevarla? Como decía hace un momento, porque no se abre, no acepta consejos. Y muchas veces piensa que ella tiene la razón en todo. Y por eso piensa que está bien. Entonces, no trates de aferrarte a tus heridas. No trates de aferrar. Suelta el dolor. Suéltalo. ¿Por qué? Las raíces de amargura son como un veneno. Pero déjame decirte, el veneno tú podrás, hemos hablado esto muchas veces en la iglesia, tú podrás tener en tu mesa cerca de ti un envase, una botella con veneno. Lo tendrás tan cerca.
Pero mientras no te lo tomes, no te va a hacer daño. Mientras tú no tomes ese veneno, no te hace daño. Te hace daño hasta que lo ingieres, hasta que lo pruebas, hasta que lo empiezas a tomar y ese veneno empieza a hacer su efecto y vienen las consecuencias. Cuando tú decides dejarte llevar por el enojo extremo, como decía la lectura que empezamos, el enojo, la ira y los celos incontrolables, cuando tú decides probarlos, cuando tú decides ingerirlos, es un veneno que empieza a hacerte daño hasta que te destruye. Pero mientras tú no te dejes llevar por ello, mientras no los ingieras, mientras no los dispuestas a disfrutar, no te va a hacer nada. Entonces, aún en esos problemas, en esa situación, tú no tienes por qué aferrarte a seguir teniendo esas heridas abiertas. Tienes que entender, tenemos que comprender que una herida no puede estar abierta por mucho tiempo. No es normal que una herida esté abierta porque, como alguien dijo, dice la ciencia médica, siempre va a estar supurando. Esa herida está abierta y siempre va a estar sangrando, siempre va a estar visible. Esa herida, siempre que la veas, sabes que alguien te hizo esa herida. Te la hiciste tú solo. Tienes problemas contigo mismo de personalidad. Tienes el no perdón en ti mismo, la falta del autoperdón. Cada vez que ves esa herida que no has cerrado, si no lo hubiera yo hecho, si no lo hubiera yo dicho, si no, y siempre va a estar ese si no en tu palabra, en tu mente, en tu corazón. Y te va a empezar esa amargura, un enojo contigo mismo. Un enojo que lo vas a llevar por años. Esa herida no tiene que seguir abierta, tiene que cerrar. Y si esa herida tú no te la hiciste, alguien te la hizo. Si esa persona no me hubiera dicho, si eso pasó. Pero tenemos que entender que ese tiempo ya pasó. Ese tiempo ya se quedó atrás. Ese tiempo ya tienes que olvidarte de él. Porque entonces esa herida va a tener que cerrar. Si no, esa herida va a seguir sangrando toda una vida. Y no es normal eso. Cuando tú vas a un médico con una herida, lo primero que te preguntan cómo se la hizo y qué tiempo tiene que se la hizo por lo regular. Y muchas veces si esa herida empieza a ser grave, se empieza a infectar. Y muchas veces el médico te va a decir, ¿por qué hasta apenas hoy vino? ¿Por qué no recurrió? ¿Por qué no lo hizo? ¿Por qué no hizo? Empieza a hacerte responsable de esas heridas. Y es cierto, cada uno es responsable de nuestras heridas. No es porque si yo no me la hice, también soy responsable. Porque si yo no me la hice, otro me la hizo. Yo tengo que buscar ayuda. Tengo que buscar a alguien que me ayude a cerrar esa herida. Si esa herida es física, yo tengo que recurrir a la ciencia médica para que se cierre. Si esa herida es espiritual, tengo que recurrir a lo espiritual. Tengo que hablar, tengo que orar, tengo que ayunar, tengo que hablar con mi líder, tengo que hablar con mi pastor, tengo que buscar la administración, tengo que buscar esa administración que me haga libre. ¿Por qué? Porque su palabra dice que si el Hijo os libertare, os seréis verdaderamente libres. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces, desde el momento que tú empiezas a ver dónde está la libertad, tú tienes que buscarla, tú tienes que ir a ella, el paciente siempre tiene que buscar al doctor, el paciente siempre tiene que buscar la ayuda. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Muchos estamos esperanzados que nos vayan a buscar para preguntarnos si queremos ayuda, para preguntarnos si queremos que nos sanen. Y a veces decimos que sí. Fíjese lo más tremendo que es la naturaleza humana, tanto sea físico como sea espiritual, sí lo queremos que nos ayuden, pero bajo restricciones. Un ejemplo, aquí han venido a buscarme y dicen, pastor, yo quiero que ore por mí, pero nada más quiero decirle esto, no quiero que decirle más. Y otros dicen, yo quiero, pero no le diga a nadie que yo vine a pedir oración, sino que van a decir cuando todo el mundo sabe lo que eres. ¿Te imaginas? Qué tremendo. Pero el diablo te hace sentir, todavía te pone, el diablo pone restricciones, porque no quiere que esto salga a la luz.
Entonces, eres responsable. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Tienes que buscar al doctor. Si es un problema espiritual, tú tienes que buscar al doctor de doctores. Aún en el problema físico vas a buscar al doctor natural, pero sobre todas las cosas está el doctor celestial. Él atiende enfermedades físicas de todo tipo, espirituales. No hay nada que él pueda hacer. La sanidad puede venir directamente de su presencia, directamente del cielo, o él va a buscarte alternativas donde tú puedas ser sanado, tanto físicamente, o te va a mandar con uno de sus siervos que él ha puesto en esta tierra para que tú puedas ser ayudado. Pero es cuando tú tienes que empezar a tratar, a dejarlo, a soltarlo. Cuando tú estás diciendo, basta, basta. Basta de esto, yo tengo que cambiar, yo tengo que soltar esto. Un ejemplo, hablando de un síntoma de estos, que son muy duros, van de la mano. Cuando una persona tiene problemas extremos en esta situación, esto lo quería hablar en otro tema, pero vamos a hablarlo de esta manera, vamos a añadirlo. Lo que dice en Primera de Pedro, capítulo 5, en el versículo 6 y 8 dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Ser sobrios, velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, lo que estaba hablando en su momento. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Muchas veces cuando tenemos este problema y queremos, y alguien te dice, tú vas, Dios te puede ayudar. Ok, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ok, como decíamos hace rato, restringido y todavía en el mundo de ellos. ¿Y qué es lo que dice esta palabra? Humillados, humíllate delante de la presencia del Señor. Como decía el día de ayer, ¿por qué? Porque al corazón contrito y humillado tú no despreciarás, Señor. Cuando tú te humillas, el humillarse es reconocer, es cierto, yo estoy en esta situación, estoy en este problema. Pero muchas veces, Señor, quiero decirte que yo me lo busqué, o que no estoy exento de toda culpa, que yo también cooperé mucho para esto. Y sabes, empezar a hablar con Él de los síntomas que sentimos, que son los que nos han dominado, de los ingredientes que están todavía fuertes en nuestro corazón, y pedirle perdón por aquellos que por nuestro carácter, por nuestros problemas, los lastimamos, los ofendimos y los contaminamos. ¿Por qué? Para que la llaga no se haga más grande. Por eso dice, ser sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Por eso tenemos que hacer. ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Como dice su palabra. Tienes que humillarnos delante de Él, reconocer lo que nosotros hemos hecho, reconocer en todo lo cual nosotros hemos cooperado en todo este problema. Cuando tú reconoces, cuando tú vas a su presencia, ahí vas a recibir el perdón divino. Ahí el Señor te va a decir todo lo que a ti te está pasando. Yo ya lo pagué un día en el Calvario. Toda esa carga que te ha estado agobiando, yo me las llevé un día en el Calvario. Y es cuando tú tienes que hablarle al Señor los secretos que tú tienes, de los cuales Él ya conoce. ¿Por qué?
porque Él es el que escudriña los corazones, el que los pesa. Y entonces, ¿qué va a pasar muchas veces? Cuando lo hagas, vas a empezar, como alguien dijo, a respirar un aire fresco, un aire nuevo. Porque toda esa carga que cargaste por mucho tiempo se fue. Porque el Señor Jesucristo dijo, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Es donde Él quiere darte descanso. Tú puedes hablar hoy con el Señor. Él te escucha. ¿Por qué no vienes a Él? ¿Por qué no depositas todo eso que te ha atormentado por años? Todos esos problemas emocionales que te han estado llevando en cada momento con los doctores, con los psicólogos, con los psiquiatras, con todos lados. Y lo único que muchas veces te han dado son calmantes. O que te has refugiado en las drogas para superarlos. Pero cuando se terminan los efectos de todo eso, regresas a la realidad y sigues en lo mismo. Pero hay uno que está en el cielo. Su nombre es Jesucristo, que se llevó tus cargas. Él es el que te puede dar descanso y una vida eterna. Te dejo con eso. Habla con Él. Habla con Él. Él es el que se lleva todo. Él es el que da descanso. Él pagó. Él tomó tu lugar, como tomó también el mío. Algunos tuvimos, si tú consideras, si alguien que está aquí está pasando por esa situación, o pasó, también muchos estuvimos en ese lugar. Pero a través de su infinita misericordia, a través de su amor infinito, vino y nos sacó del pozo de la desesperación y del lodo cenagoso. Y puso nuestro pie sobre tierra firme. Pero ahora Él te está buscando. Y Él espera que tú vayas a Él. Te dejo con esa palabra. Búscale. Soy el pastor Vázquez de la iglesia Alfa y Omega. Si estás escuchándonos por aquí cerca y no tienes un lugar para congregarte, puedes acompañarnos. Estamos ubicados en el 2430 East Barla Road en Des Plaines, Illinois. Si no, también te invitamos que nos sigas en las redes sociales, en mi perfil, o también en nuestra página, Iglesia Alfa y Omega, Shalom Church. Ahí nos puedes buscar, Iglesia Alfa y Omega, ahí estamos. Síguenos y ahí te esperamos. Que Dios les bendiga.